El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Juan capítulo 1, verso 40 al 42, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y la palabra dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por favor, acompáñeme a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias porque hemos escogido la mejor parte, la parte de poder sentarnos en tu casa a los pies de tu palabra para poder nosotros aprender de ella, Señor, meditar en tus caminos que son verdaderos y son buenos, aprender los principios eternos, Padre, que están plasmados en la Escritura y que son de bendición para todos aquellos, Padre, que te amamos, que amamos tu palabra y que queremos hacer tu voluntad. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que está hoy acá. Sabemos que el mundo ofrece muchos deleites, muchas distracciones, muchas cosas que hacer, quizás aún más atractivas que estar en la iglesia. Pero estos hermanos, Señor, han escogido la mejor parte, y es la que consiste en venir a tu casa, a adorarte, a escuchar tu palabra y a darte la gloria. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, relájese. Los siguientes minutos pues vamos a estar acá meditando. Trataré de ser breve. Sé que es un viernes y generalmente los viernes no nos extendemos tanto, pero no les prometo nada. Gloria al Señor, no les prometo nada. El día de hoy, hermanos, el tema se titula Nuestra transformación en Cristo. Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando. Y no es un tema que abarca toda la transformación o todo lo que tiene que ver con la transformación cristiana de un creyente, pero vamos a basarnos en la vida de Pedro para poder ver algunos aspectos bien importantes que después de un tiempo en Cristo ya debieron de haber sido transformados. ¿Okay? Le voy a hablar de unas cosas básicas que usted como creyente no puede seguir cometiendo esas fallas o cometiendo esos errores o cayendo en esas cosas que ya pues no son para una persona como usted y como yo que ya tenemos años en el Señor. ¿Okay? El estudio va a estar basado en algunos pasajes importantes de la vida de Pedro. Usted sabe, Pedro fue un pescador, un hombre muy sencillo, existió hace aproximadamente 2000 años, era un hombre bastante brusco, un hombre de mal carácter, era un hombre ordinario, era un hombre común que estaba por ahí en el mar pescando como muchos pescadores. Ahí en esa área donde él vivía había muchísimos pescadores en Galilea. Él era galileo igual que Jesús. Recuerde que los galileos, cuando hablamos de geografía bíblica, los galileos eran considerados personas un poco rudimentarios, como campesinos, como gente un poco ignorante. Hasta el acento de hablar de ellos era un poco diferente del resto de los israelitas. Por eso muchos decían, esos son galileos, o sea, los tenían en un mal concepto. Ya el simple hecho de ser galileos ya hacía que las personas los menospreciaran. ¿Okay? Era un hombre común y corriente. Sin embargo, en este pasaje, hermano, vamos a analizar el pasaje. La primera frase que quiero analizar es que Pedro tenía un hermano, se llamaba Andrés, y Andrés fue la persona que Dios usó para traer a Pedro y venirlo a presentar con el Señor Jesús. Dice que Andrés le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Los israelitas tenían, hermano, 1500 años desde que se le había prometido a Moisés que iba a venir el Mesías, que iba a venir el rey de Israel. Lo estaban esperando, y Andrés viene y le da esta buena noticia a Pedro. Y fue impactante porque Pedro va y obedece a Andrés. No dice: ¿sabes qué? No te creo nada, pues si aquí en Israel a cada rato dicen que encuentran el Mesías, porque en Israel eso era muy típico, que de cuando en cuando se levantaba un maestro, un profeta, y decía: yo soy, síganme.
y a final de cuentas dice que había un caso de un tal Judas que juntó como 400 hombres, lo mataron, los hombres se dispersaron. Era muy común eso de que la gente murmurara y rumorara y dijera hemos encontrado al Mesías. Sin embargo, en esta ocasión, pues era verdad. El Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ya estaba en Israel, ya había nacido unos 30 años antes y ya tenía una edad de aproximadamente 30 años. Y es Andrés el que viene y acerca, hermanos, a Pedro, a Jesús. ¿Quién le habló a usted de Dios, hermano? ¿Sabe que a todos alguien nos habla de Dios en algún momento? ¿Usted se acuerda quién le habló de Dios a usted? ¿O usted siempre ha sido cristiano? Tal vez aquí hay gente que siempre ha sido cristiana desde que nació, nunca han ido al mundo ni nada de eso. Pero no sé, miren, en mi caso, por ejemplo, cuando yo tenía 22 años, igual un hermano de carne y de sangre, como le pasó a Pedro, me habló del evangelio y me llevó a una iglesia. Y yo en esa iglesia yo acepté a Jesús. Entonces, la mayor parte de nosotros tenemos una historia de que alguien vino y nos habló de Jesús y nos acercó a Jesús. ¿Alguien quiere compartir brevemente quién le llevó a Jesús, mano Víctor? ¿Usted se acuerda quién le invitó a la iglesia? Un primo. ¿Alguien más por ahí? La hermana Telma. Eso, no vino la hermana Telma, si no le damos un aplauso. Ahí está, eso, hermana Telma, muy bien. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Quién lo invitó a la iglesia? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Sí, hermana? Hermana Nelly, otro aplauso para la hermana Nelly, qué bueno, gloria al Señor. Esta es una prédica con participación de la audiencia, ¿sí? Para hacerlo dinámico. No sé, bueno, en el caso de las hermanas, fue un hermano, un primo, un hermano, etcétera. Siempre hay alguien que nos habla del Señor y gracias a Dios que en ese momento uno abre su corazón. Sabe que cuando a mí me hablaron del Señor, hermano, la primera vez, como que mi corazón ya estaba listo. Yo estaba preparado, háblame más, llévame a la iglesia. Y cuando el pastor dijo el primer culto que fue a la iglesia, ¿quién quiere entregar su vida a Dios? Yo dije corriendo, ¿no? Hay otras personas que el proceso es más lento, que quizás están más predispuestos contra el evangelio, contra los pastores, contra el cristianismo, contra la Biblia, y oponen una serie de resistencias y de pretextos. Pero ¿sabe qué? No se preocupe porque nosotros no somos los que ganamos las almas, es el Espíritu Santo, ¿ok? Nosotros solo compartimos el evangelio. Pero bueno, vamos a ver la siguiente frase. Mira, hermano, dice que Andrés lleva a Pedro a donde está Jesús y la siguiente frase dice que Jesús mirándole. Y esta palabra aquí mirándole no es una mirada superficial, no es como que Jesús estaba ocupado en algo y Pedro vino y Jesús nada más dijo, ya viniste, ok, está bien. No, esto habla de una mirada profunda. Una mirada que traspasó la carne de Pedro y llegó hasta el corazón. El Señor Jesús en ese momento pudo ver el corazón de Pedro y pudo ver que aunque era un hombre del vulgo, un hombre ordinario, un hombre común y corriente, había algo en Pedro. Usted y yo sabemos que Pedro, hermano, con todos sus defectos, Pedro tenía algo. Pedro era un líder nato. Por eso él era la voz cantante. Apenas Jesús estaba diciendo algo, Señor, esto. Era como el vocero de los demás apóstoles. Era un líder nato, había en él ese impulso por siempre ser participativo, no quedarse callado. Y el Señor vio no solamente eso, que había un líder nato en él, sino que también vio un corazón en él. Porque cuando vamos al final de la vida de Pedro, vemos a un hombre completamente entregado a Dios, aunque el día de hoy vamos a ver un poco el proceso, y el proceso no fue fácil. Cuando vamos a las epístolas de Pedro, vemos a un Pedro lleno de fe, un Pedro maduro, un Pedro prudente, un Pedro sabio, pero hubo un proceso donde Pedro se equivocó, donde Pedro tuvo que ser restaurado, donde Pedro falló, donde el maestro lo tuvo que enseñar. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a usted esta noche, que usted se dé cuenta que si usted tiene un corazón como el que Pedro tiene o tuvo, como el que Pedro tuvo, aunque usted falle en algunas cosas, porque ninguno de nosotros somos perfectos, sin embargo el Señor pacientemente, ¿qué dice la Biblia en Filipenses 1:6? Terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿Pero qué se necesita? Un corazón dispuesto, ¿ok? Una mirada profunda. Dice un proverbio, que no es un proverbio bíblico, pero este proverbio dice, cuando el alumno está listo, el maestro llega. No sé, llegó el momento en que la vida de Pedro iba a cambiar. Simplemente Pedro había vivido ya muchos años, pero ahora llegó un momento en donde él estaba listo y fue ese preciso momento en donde el Señor Jesús vino a su vida. ¿Ok?
Sabe, hermano, que los hombres ven lo exterior de nosotros. Los hombres no pueden ver más allá de lo que vestimos o de cómo nosotros hablamos o de cómo nosotros actuamos. Pero Dios en su misericordia ve nuestro corazón. ¿Sí o no que nosotros los hombres a veces somos bien duros para juzgarnos unos a otros? No, fulano esto, aquel esto otro, aquella hermana no sé qué. Sí, pero Dios ve el corazón. Sí, dice la Biblia, hermano, que cuando Samuel vino a ungir a David, dice que Samuel se impresionó con los hermanos de David, el más alto, el más guapo, el más grande. Y Samuel decía, seguramente este es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, no, David, Samuelito, no, yo no miro lo de afuera, yo miro lo de dentro. Y David tenía un corazón conforme al corazón ¿de quién? Del Señor. Fíjese, lo primero que hizo el Señor con Pedro, hermano, fue cambiarle el nombre. Dice, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Ok? Cefas es en arameo y Pedro es en griego. Ambas significan lo mismo, ambas significan piedra. ¿Ok? Y este cambio de nombre en la vida de Pedro tiene un propósito muy específico. En la Biblia, hermano, esto era muy común, el cambio de nombre. Dios cambiaba el nombre de las personas, no de todas, pero sí de algunas, específicamente con un propósito. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, ¿no? Abraham sin H significaba padre enaltecido, pero Abraham con H, como Dios se lo cambió, significaba ¿qué? Padre de multitudes, porque Dios le hizo una promesa y le dijo, te daré descendencia, no la podrás contar. Tenemos el caso de Jacob también. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. ¿Se acuerda por qué le pusieron ese nombre? Dice que cuando nació, hermano, venía agarrado del calcañar de su hermano, de Esaú. Estaba ya desde el vientre peleando por la bendición, peleando por la primogenitura. Y Dios le cambió el nombre. ¿Cómo le llamó los que leen la Biblia? Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y qué, y vence. Y fue lo mismo que el Señor hizo con Pedro. Dios tenía un propósito en Pedro. Y ese nombre que le puso de Pedro habla de cómo Dios lo iba a moldear, lo iba a quebrantar y lo iba a formar, porque el Señor tenía un propósito muy grande en la vida de Pedro. Nada más y nada menos que ser el apóstol a los judíos. Cuando usted lee el libro de Hechos está dividido en dos grandes secciones. La porción de Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12 aproximadamente, 11-12, y del capítulo 13 donde el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio, y el resto es una porción que habla de Pablo. O sea, Jesús tenía un propósito muy grande en Pedro, pero en el nombre de Simón y en la vida ordinaria y común que él estaba viviendo no le servía. Dios tenía que cambiarle el nombre, tenía que cambiarle el carácter y hacer una obra transformadora en él. Y es lo mismo que quiere hacer exactamente en usted. Y estamos en ese proceso porque el Señor ya lo está haciendo. Decimos amén. Y le voy a hacer acá una aclaración para que no se deje engañar. Hay una secta por ahí, hermano, que dice que nos cambiemos el nombre. Eso ya no existe en la gracia. ¿Okay? Hay una secta por ahí que alguien dice, a ver, ponte un nombre hebreo. Eso ya no existe. Sí, eso ya no existe, eso fue antes, fue en los tiempos de la Biblia, en los tiempos, hermano, pasados, pero ahora con el nombre que tú tengas, con ese nombre Dios te va a usar, ¿ok? Por muy feíto el nombre, ya sabe que con algunos de nosotros, nuestros padres se ensañaron, hermano, ¿sí? Y yo creo que se pusieron una venda, agarraron el calendario y dijeron, decaiga, y nos hicieron, ¿no? Duro, pero bueno. ¿Ok? Nada más ahí a manera de aclaración, ¿ok? Ahora le quiero decir una cosa, hermano, porque este tema se puede prestar a malas interpretaciones. Estamos viviendo tiempos en donde la gente piensa que yo quiero que Dios me transforme, pero para que yo llegue a ser lo que yo quiero ser. O sea, estamos viviendo el tiempo en donde la gente ya no dice, Dios, transfórmame para tu gloria. Lo que tú quieras hacer en mi vida, hazlo, sino que la gente dice, Señor, yo te voy a usar a ti para que tú me transformes a mí. Me hagas rico, me hagas empresario, me hagas un campeón, me hagas el mejor de la iglesia, el mejor de la ciudad. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de transformación egoísta, hermano. No estamos hablando de una transformación de la carne para satisfacer el ego de usted. Estamos hablando de una transformación espiritual, donde lo primero que el Señor quiere, hermano, destruir en nosotros son precisamente esas tendencias carnales. A nosotros creernos que nosotros merecemos la gloria, a que nosotros se nos levante el ego. No, lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es una limpieza del pecado, porque es que Dios aborrece el pecado.
Y de allí, hermano, obviamente viene un proceso donde Dios nos va a dar sabiduría como padres, como cónyuges, como hermanos en la congregación o en el ministerio donde Dios nos quiera usar. Pero no es un ministerio para tu gloria, como muchos dicen, Dios me ha revelado que voy a llenar estadios. No, esa gente está buscando su gloria. No, es para la gloria de Dios. O sea, que de tal forma que si en lo que Dios te va a usar es en acomodar las sillas, pues es para su gloria. No estar buscando precisamente usar a Dios para mi propósito, sino Dios, aquí estoy, úsame para tu propósito. Entonces, creo que es prudente hacer esa aclaración antes de que prosigamos, ¿ok? Mire, le voy a hablar, hermano, de una de las cosas que más daño hizo a Pedro durante su vida, durante el ministerio que él estuvo con el maestro, 3 años, y le voy a hablar un poco acerca de las emociones de Pedro, ¿ok? Escuche, Pedro no fue escogido porque él fuera el mejor. Sabemos que él llegó a ser el apóstol más influyente de los 12. Eso está, claro, saquemos del costalito de harina a Pablo, él era otro asunto. Pablo no anduvo con el maestro físicamente. Pero Pedro era el apóstol más influyente de los 12. Él era el vocero de los 12. Él era el que se paró y predicó en Pentecostés. Él era el que se paró y tomó la palabra en el pórtico de Salomón y predicó y se ganó a miles de personas. O sea, había un llamado fuerte de parte del Señor sobre la vida de Pedro. Pero este no era Pedro antes de conocer a Jesús. Pedro antes de conocer a Jesús solamente era un pescador brusco, mal hablado. ¿Ok? Y el Señor hizo una obra de transformación en él. Ahora fíjese, ¿qué hay de malo en las emociones? Porque hemos hablado mucho de que hay que tener cuidado con las emociones. En la vida de Pedro hicieron mucho daño. Mire, tener emociones no es malo. Dicen los neurólogos, los expertos en neurología, usted sabe, los que estudian el cerebro, que nuestro cerebro está compuesto por 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Un hemisferio está controlado por todo lo que es lógico, por todo lo que es razonable, por la parte que tiene el raciocinio, ¿ok? Pero el otro hemisferio está controlado más por el temor, por la angustia, por las emociones en general, ¿ok? ¿Qué es lo sano? ¿Cómo es un cristiano sano? Un cristiano sano es un cristiano que cuando toma decisiones, que cuando habla, hace uso igual del mismo modo de ambos hemisferios, ¿sí? De tal forma que tiene emociones, pero está razonando y está pensando profundamente lo que va a decir para no cometer un error. ¿Ok? Está experimentando una emoción por un lado porque hay una situación que ahorita le está causando miedo, supongamos que las finanzas están malas y dice, ay, tengo miedo, no voy a pagar la renta. En la parte del hemisferio de las emociones tiene temor, tiene miedo, tiene angustia, pero la otra parte del hemisferio está trabajando para que esta parte no lo controle y no lo domine y no lo haga perder la cordura y volverse loco, irse abajo de un puente. El otro hemisferio está trabajando y dice, no, pero espérate, tienes que trabajar o haz esto, o pide un préstamo, o vende algo. Entonces, cuando ambos hemisferios trabajan, hermano, correctamente para un mismo fin, entonces nosotros tenemos una salud emocional, mental, psicológica, espiritual. Somos gente sana. Pero hay gente que lamentablemente, hermano, se deja controlar muchísimo por el hemisferio de las emociones. Y el hemisferio del raciocinio, de la lógica, de la inteligencia, está apagado. Entonces, esa es la gente que muchas veces dice una cosa, hace otra, incumple, falla, es irresponsable. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto que estoy tratando de ilustrar. Por ejemplo, si usted tiene un examen muy difícil, del hemisferio de las emociones usted va a tener un poco de temor. Va a empezar ahí, le sudan las manos, ¿verdad? Ya ni hasta el lápiz se le va a resbalar por el examen. ¿Qué sé yo de manejo, de la escuela, de la universidad, una tesis de ciudadanía, qué sé yo? Pero la otra parte del hemisferio le dice, calmado, ¿qué? Estudiamos. Vamos a repasar lo que sabemos, vamos a tratar de contestar lo más que podamos. ¿Qué pasa si se deja dominar por su temor y por su angustia? Aunque sepa el examen, quizás va a reprobar. Porque no es que el pánico se apoderó de mí, el miedo se apoderó de mí y no pude contestar ninguna. Ahora está el otro extremo es de usar solamente el raciocinio y no las emociones. Entonces gente así como muerta, como sin alma. No, es que yo no soy muy emocional y yo todo es lógico, todo es razón, todo es así. No,
Tenemos que aprender a hacer un uso balanceado de nuestras emociones y de nuestra inteligencia. ¿Le quedó claro este punto? Okay, quiero aclarar esto antes de que entremos a los problemas emocionales que Pedro tuvo, para que usted tenga un poquito más claro el punto. ¿Ok? Mire, vamos a ver algunos altibajos, porque es que las emociones, cuando una persona es muy emocionado, tiene altibajos en su vida, en todos los aspectos, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida del trabajo, en todas las áreas. Mire lo que dice Santiago 1:8 acerca de este problema. Acompáñeme por favor ahí, Santiago 1:8. ¿Consiguió? Ahí está, es un libro de la Biblia. Les invito a leer la Biblia, hermanos, ¿sí? ¿Sabe que leyendo 5 capítulos al día, uno lee la Biblia completa en un año? Únase, estamos ahorita leyendo la Biblia con los ancianos, los invitamos, ¿ok? Gracias a Dios, lo digo no para jactarnos, ya acabamos el Nuevo Testamento desde enero para acá, estamos terminando la ley ahorita, ya esta semana yo terminé Levítico, no sé cómo van los hermanos, me falta el número de Deuteronomio, pero los invito a leer la Biblia, verdaderamente la palabra de Dios es la que nos sostiene, nos forma, nos da sabiduría. Ok, Santiago 1:8 dice así, el hombre, también puede ser la mujer, ahí está hablando en género solamente, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, es una persona inconstante en todo. Empieza algo, no lo termina. Empieza un trabajo, lo deja. Al mes ya empezó otro y lo dejó. Empieza aquí, se sale de aquí, se va para allá, se sale de allá también. Dice una cosa, no la hace. Habla de puntualidad y llega tarde. Anima a los demás a servir y un día cuando se enoja dice, yo ya no quiero servir. Habla bien de la iglesia cuando la iglesia está bien. Pero si una prédica estuvo muy dura el domingo, habla mal de la iglesia. O sea, la persona de doble ánimo está controlado por sus emociones y nunca es certero en lo que dice, en lo que decide. Esto es lo que quiero hacer y esta es mi palabra. ¿Ok? Mire, vamos a entrar a los altibajos de la vida del apóstol Pedro. El primero, fíjese, el primer altibajo en la vida de Pedro lo vamos a ver cuando él caminó sobre el agua, pero se hundió. Caminó sobre el agua, pero se hundió. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó, analicemos qué pasó ahí. Mateo 14, 28 al 30. Vamos rapidito que va el reloj con todo acá. Dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjese la pregunta, ¿no? De modo que Jesús le dijera, no, no soy yo. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿De quién fue idea de caminar sobre las aguas? ¿De Jesús o de Pedro? Fue idea de Pedro. No fue idea de Jesús. Jesús lo único que le dijo, ven. Pedro sacó el pie del bote, vio que no se hundió, porque en ese momento el poder de Dios estaba obrando por la palabra que Jesús le dijo, ven, y bajó el otro pie y comenzó a caminar. Pero ¿qué le pasó en el camino a Pedro? Comenzó a dudar, porque comenzó a ver todo a su alrededor, la tormenta y las olas, el viento, y cuando dudó, se hundió. Y esto, hermano, aplicado, yo sé que a lo mejor no estoy haciendo una exégesis muy correcta, pero escuche lo que le voy a decir. Esto aplicado, hermano, a nuestra vida cristiana, hay una enseñanza aquí, hay un poco escondida, pero ahí está. De que muchas veces nosotros, en un momento de emoción, ¿sí? O en un momento de fe, entre comillas, digo, no, yo quiero. Y cuando ya estamos en lo que dijimos que íbamos a hacer, empezamos a ver todo. Le voy a dar unos ejemplos. Mire, hay mucha gente que a mí me dice, pastor, mire, yo quiero servir a la iglesia, quiero ser diácono. Dios mío, mejor ni hubiera empezado a servir de diácono. En lugar de servir de bendición, fue su fracaso. ¿Por qué? Nada más se puso el uniforme y ya vio que el líder llegó un domingo tarde. Ah, no, pues ya lo aguardó en el corazón. El líder llegó un domingo tarde, ya se lo guardó ahí en el corazoncito. Ya hago una reunión de diáconos, hermanos, el uniforme es tal. Pastor, ¿y hay que traer corbata? Sí. Ah, pues ya. No, yo odio la corbata. Pues ya se lo guardó en el corazón. Se va haciendo un montoncito, ¿sí?
Se va haciendo un montoncito. Y luego yo predico desde aquí arriba. Y esos que sirven y son diáconos y todos los que servimos, es deber apoyar económicamente la iglesia con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Ah, no, eso yo no lo había calculado. Entonces ya se lo guardó en el corazón y se va haciendo un costalito de cosas, un costalito de defectos que comenzaron a surgir en el ministerio, en la iglesia, en el pastor, en la organización, en la puntualidad, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Cuando ya estaban caminando, según ellos, como Pedro, que empezó a caminar y dijo, ahí voy, Señor, empiezan a ver todos los defectos. Y dicen, no, ¿sabe qué, pastor? Aquí está la camisa. Yo ya, es más, ¿sabe qué? Esto en lugar de ser bendición, tropiezo me sirvió. Ya ni voy a venir a la iglesia. Eso es inmadurez. Eso es tomar decisiones a la ligera. Eso es gente que se deja manejar, hermano, por su emoción. Captó el punto ahí escondido dentro de este pasaje. Otros dicen, yo quiero ser miembro de la iglesia, pastor, presénteme. Ok, venga, aquí vamos a orar por usted con todos los ancianos para que no se vaya y amarrarlo casi. Ah, pero cuando ya son miembros, entonces uno les dice, hermano, ahora que ya usted es miembro, no ande faltando por cualquier cosa, hermano. Porque usted es miembro, el que es miembro tiene que dar ¿qué? Cuentas. Si usted no sabía eso, vea una prédica ahí en YouTube que se llama La membresía de la iglesia. Todo miembro de una iglesia está obligado a dar cuentas. Me voy a ir de vacaciones en julio, ok, se avisa con tiempo, no voy a estar. Falté, ¿por qué? Falté por esto. No falte tanto, sea puntual. Ay no, ni miembro me hubiera yo hecho, mira el pastor parece mi padre. ¿Por qué? Porque en un momento dijo, sí, yo voy camino sobre el agua. Y cuando se le empezó a jalarla, por cierto, y si se les dice algo en lo que están mal, no hermano, y aparte usted está mal en esto, no haga eso de tener esa actitud que usted tuvo. No. Yo me hice miembro, pero la verdad no calculé bien. Gente emocional que no calcula bien a lo que se está metiendo. Unos dicen, por fin encontré una iglesia de sana doctrina. Eso está de moda ahorita, ¿no? Todo el mundo anda buscando una iglesia de sana doctrina y está bien, gloria a Dios por todas las iglesias que se están levantando de sana doctrina. Y aquí han llegado varios. Ay, pastor, gracias a Dios que encontramos una iglesia de sana doctrina. Acá nos vamos a quedar, pastor, porque donde estábamos la doctrina estaba pésima. Sí, pero esa decisión de quedarse está condicionada a que uno no le diga nada. Porque el día que uno le diga, sí, hermano, está bien que usted esté buscando una iglesia de sana doctrina, pero su actitud es mala, cámbiela. No, yo me voy aunque sea de buena doctrina. ¿Sabe por qué? Porque el problema no es la doctrina, el problema está en el corazón de las personas muchas veces. Estamos viendo una lección, hermano, del problema de ser emocional, basándonos aquí en la vida del apóstol Pedro. Vamos a ver otro. Cuando Pedro regaña a Jesús, porque Jesús habla de su muerte, pero después resulta regañado él. Mateo 16, 22 al 23. Vamos a ver cómo nos vamos transformando. Por ejemplo, si usted ya es un cristiano de sus 10 añitos en Cristo, hermano, usted ya no está para eso que me pongo el uniforme, que me lo quito, que siempre sí, que siempre soy miembro, que siempre no. Que ahora que me conviene está bien, pero cuando me regañen, no. ¿Sí? No, usted ya no está para esas niñerías, hermano. Esta es una cosa, un área en la que usted ya debió de haber sido transformado. Mateo 16, 22, 23, ¿lo tiene? Vamos a ver otra emocionalidad del apóstol Pedro. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le voy a hacer una pregunta, ¿a quién de ustedes le ha pasado que por hablar muy rápido dijo algo malo y alguien lo corrige? A mí me ha pasado. Que a todos nos ha pasado, no se hagan. Que de repente está uno en una reunión con alguien y tú vienes y metes tu opinión sin pensar. Y viene alguien, no hermano, permítame decirle con lujo de detalle y te empieza a explicar por qué estás mal. Entonces tú le dices, sí, tienes razón hermano. ¿Sabe qué? Aquí hay una lección para que nosotros tengamos cuidado al hablar. ¿Usted sabía que la Biblia habla mucho de que tenemos que ser muy sabios para hablar?
Un cristiano de 10 años no debe de ser un inmaduro que anda hablando imprudencias, que anda hablando cosas que no convienen. Chismes, murmuración, diciendo que aquel dijo, que tú dijiste, que no sé qué. Mire, la Biblia dice, hermano, que usted tenga cuidado del que habla mucho. Y también dice un dicho por ahí, es un dicho muy sabio: el que habla de los demás contigo, habla con los demás de ti. Eso es una ley. Si alguien viene y te empieza a hablar de fulano, mengano, perengano, sutano, después se junta con otros y tú estás también en el grupo de los que ahora él va a hablar de ellos. Le doy un consejo, mire, un consejo sabio. Escuche, nunca crea una versión de un asunto. Nunca crea una versión de un asunto sin oír la otra versión. Está comprobado que cuando una persona está dolido, siempre cuenta las cosas a su favor. Eso está comprobado, hermano. Así que usted no se haga partícipe de ese tipo de cosas. Vamos al respaldo bíblico, ¿no? Porque hay personas que lo toman personal. Ay, lo dijo por mí. No, olvídese, hermano, eso está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Yo vine aquí hoy a enseñarle la Biblia. Proverbios 10:19, acompáñeme. ¿Qué más dice la Biblia del hablar? Porque mire, Pedro salió regañado por hablar sin pensar. Hasta Satanás le llamó el Señor. No en el sentido de que él era el diablo que estaba bajo influencia, que estaba poseído por el diablo, sino que en ese momento el pensamiento que él estaba teniendo era un plan del diablo para que Jesús no fuera a la cruz, porque yendo a la cruz Jesús iba a salvar a las personas. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Deje de ser un cristiano, hermano, merolico. ¿Ustedes saben qué es un merolico? En México le llamamos merolicos a esos que venden en la calle. Mire que va a llevar un paquete de chicles de 4 pastillas de canelita, de tutti frutti, de mango, lleva el paquetito de chicles de $1. Y esos no paran, hermanos, son así, no paran. O están anunciando un producto, vendiendo una hierba, vendiendo un remedio. A eso le llamamos nosotros merolicos. Mire usted, entre menos hable, hay más posibilidades de que no esté pecando. Porque aquí la Biblia es clara y dice que en el mucho hablar hay pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Mira, hay que ser una persona de pocas palabras, pero bien pensadas y bien dichas. Santiago 1:26, ¿qué más dice la Biblia acerca del hablar y del hablar con prudencia? Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que aunque usted aquí llore, hermano, levante las manos y ay, que estoy bien tocado por Dios y todo, pero después, hermano, cuando está tomando café allá con la gente, hermano, se echa todo el mundo al plato, hermano, y come tacos de pastor y al pastor. O sea, su religión dice aquí la Biblia que es vana, porque dice que no es sabio para refrenar su lengua. Voy a dar un consejo, ya lo di una vez hace tiempo, pero a mí siempre me gusta estar hablándole mucho a la iglesia, me encanta la eclesiología. Escuche, reuniones como cumpleaños, como baby showers, como cafés para tomar con los hermanos y todo eso, no son reuniones para hablar cosas ministeriales. Ahí es para hablar de que cómo está, hermano, cómo está el trabajo, cómo le va, cómo han estado los niños, cómo se ha sentido de salud, qué pasó, cómo se siente usted espiritualmente. Sí puede usted hablar de la vida espiritual de usted, de la vida espiritual de ella, pero empezar a decir, ok, hermanos, vamos a comenzar a debatir sobre el grupo de alabanza. Vamos a comenzar a debatir, hermanos, qué opinan ahora sobre el pastor y sus últimos sermones que se ha tirado bien violentos. No, si usted quiere hablar de ministerio, pida una reunión con la gente pertinente en la oficina, con los ancianos, con el líder de alabanza, con el líder de niños, con el líder de jóvenes. Una reunión formal ministerial. ¿Captó la idea? Es para que usted se evite problemas y se evite dolores de cabeza. Créame, yo no le voy a enseñar algo para que usted salga mal, sino para ahorrarle dolores de cabeza. Yo a los ancianos les he dicho, hermanos, no hablen temas ministeriales en reuniones del fútbol, en reuniones, eso se presta a malos entendidos. A veces están oyendo personas que no son maduros en la fe, que se van a tropezar. Tú invitas a una familia aquí nueva, ¿verdad? Viene nueva la familia, es el primer domingo, me encantó el sermón, me encantó la iglesia, qué bonito. Y luego le dices, está bien, hermano, vamos a tomar café a mi casa, a la iglesia después del domingo, ¿no? Y te lo llevas y él es nuevo, ay, me gustó la iglesia. Pero también invitas a otras 2, 3 familias que van y ya están ahí, empiezan a hablar mal del pastor, mal de la iglesia, y él les dice, y él se queda así, ¿qué pasó? Pero si a mí me gustó mucho. Y estos,
que ya tienen mucho tiempo ahí, mira, en lugar de decirme ánimo, qué bueno que le gustó, siga yendo. No sé si captan el punto, sí lo agarran, ¿verdad? Ok, primera de Pedro 3:10. Lo bueno que la alabanza terminó temprano. Escuche, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Otra vez refrene. Y sus labios no hablen engaño. Esta es una señal clara de nuestra transformación en Cristo. No podemos decir que ya fuimos transformados si no podemos refrenar nuestra lengua y somos imprudentes, hacemos comentarios necios, de doble sentido, chistes colorados, como dicen por ahí, y ya empezamos por ahí, que ya saben que la hermanita fulana, que no sé qué, que sutano, que mengano, que tal matrimonio, chisme, murmurando, maldiciendo, gente que dice malas palabras, cristianos que dicen, es que me ganó. ¿Qué es eso? ¿Cómo que me ganó? ¿Y cuántos años tiene de cristiano? 30, pero me ganó la mala palabra, porque es que yo ya enojado ya no me mido. ¿Usted cree eso? Vamos a la tercera situación emocional de Pedro. Ya vimos la primera, tomar decisiones rápido. La segunda, hablar rápido sin pensar. Y vamos a ver aquí otra donde él quería tomar una acción. Mateo 17, 4 al 6. De la transfiguración, una situación que sucedió ahí en la transfiguración. Mateo 17, 4 al 6 dice la palabra, Pedro dijo a Jesús, si es que Pedro le gustaba hablar mucho y siempre le gustaba sugerirle cosas al Señor. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En Marcos capítulo 9, 6, no lo busque, es el versículo paralelo, dice hermano que cuando Pedro dijo esto, no sabía lo que estaba diciendo. Anótelo, lo busca en su casa, Marcos 9, 6, el capítulo paralelo. Dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de miedo y espanto. O sea, vio a Elías, vio a Moisés y lo acogió una especie de miedo. Y comenzó a hablar ya sin razonar. Ya comenzó a hablar apoderado por el miedo que lo había poseído en ese momento. Una visión celestial, algo tremendo. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Es verdad, muchas veces cuando las emociones se apoderan de nosotros, empezamos a tomar decisiones y hacer cosas que no están basadas en la razón. Ni en la fe, parece fe, pero no es fe, es emoción. Por ejemplo, yo he visto a personas irse del estado y fracasar. ¿Y por qué se fueron? No, es que la policía en Georgia está muy dura. La emoción, el miedo los dominó. Y se fueron a fracasar y regresaron. He visto eso docenas de veces. ¿Qué más? He visto a gente, hermano, dejar la iglesia porque un día una prédica no le gustó y después fracasar rotundamente en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque un día me enojé. Y ya enojado, mi decisión es que yo me voy. Ya no me importa el raciocinio, la lógica, la fe, nada. Lo único que me importa es darle rienda suelta a mi emoción. He visto a muchos fracasar como padres porque el miedo los paraliza y dicen, no, yo mejor abandono a esta mujer y me voy porque el miedo se apodera de ellos. La emoción, hermano, cuando domina a las personas es bien peligrosa. Dice que Pedro les dijo, hagamos unas enramadas, ni venía al caso, estaba un poquito como desvariando, porque en ese momento dice que una nube de Dios los cubrió. Y habló Dios y dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Mira, hermano, hay muchas cosas que la solución no está en nuestras manos, ya no está en nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes han sido atormentados por un problema que te atormenta emocionalmente? Yo, hermano, he experimentado unos problemas que, hermano, no puedo dormir y me quita el hambre. Bueno, eso es bueno porque bajo de peso. Pero problemas, hermano. ¿Y sabe qué le voy a recomendar? Mire, cálmese, respire profundo, tome oxígeno, tome aire y no tome decisiones. Tome todo menos decisiones, tome hasta café si quiere. Pero no decisiones. Tienes un problema serio en el matrimonio es de dos. Si la otra parte dijo no, es no, toca doblar rodillas y entregar eso al Señor. Pero si te dejas dominar por las emociones, puedes hasta matar a la persona.
Ya buscaste trabajo por todos los medios y no encontraste. Descansa en Dios, ora, ya fuiste responsable, ya fuiste diligente. Ya lo demás no toca que te martirices emocionalmente. Tienes un problema legal, una situación con la policía, con migración, y las emociones están destrozadas, el miedo, la angustia. Tranquilo, ora, confía en Dios. Lo que lo quiero llevar a usted es que usted aprenda a hacer un uso balanceado entre las emociones y razonar las cosas. ¿Para qué? Para no hablar cosas que no son, para no tomar decisiones incorrectas y no hacer cosas impulsadas por una razón equivocada. Vamos a ver la última. Juan 18, 10, 11. Cuando la emoción te lleva a una desgracia. Escuche, este es este caso. Cuando la emoción te lleva a una desgracia. Juan 18, 10 al 11. ¿Lo tiene? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, mira el Pedro, hermano, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Se da cuenta cuántas veces Pedro se equivocó y Jesús lo regañó? ¿Y Jesús lo corrigió? Esta acción impulsiva de Pedro, hermano, lo llevó a herir a una persona y no le quería cortar la oreja, ¿no? Usted sabe que era lo que le quería cortar, la yugular, pero le falló. Mire, le voy a leer una nota que leí en el periódico para que tengamos cuidado con el enojo. Mire, el enojo lo que lo llevó a hacer Pedro, pero le voy a leer algo más actual que acaba de pasar, no tiene ni un mes en una iglesia. Ojo, se la leo textualmente. Dice así, es una nota que usted la puede comprobar, si quiere el link yo se lo mando. Dice, la iglesia Keystone Fellowship en Montgomery Bill solía ser un lugar seguro donde la gente iba al servicio a orar y a escuchar la palabra de Dios. Pero un domingo reciente surgió una disputa entre dos miembros de la iglesia que causó una desgracia. Todo comenzó cuando Mark Storms, de 46 años, le dijera a Robert Braxton, de 27, que estaba sentado en asientos reservados para otro par de miembros de la iglesia. Después, otra persona golpeó ligeramente a Braxton en el hombro para hacerle saber que ese era el puesto de alguien más, a lo que Braxton reaccionó gritando, ¡no me toquen!, en la iglesia. Testigos del hecho contaron a reporteros que Braxton comenzó a armar una escena sobre el asiento, pero pronto un pastor y un encargado del salón de la iglesia lograron tranquilizarlo. Pero la situación volvió a tornarse violenta cuando Storm se acercó a Braxton con una pistola en mano y le dijo al hombre de 27 años que se saliera del santuario. Cuando vino, tenía el arma afuera, lo que hizo que la situación escalara. Braxton reaccionó golpeándolo en la mandíbula. Un testigo dijo que recordó a Braxton decir que se fuera, que el arma que tenía era de mentira y le preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso vas a dispararme? Storms reaccionó disparándole en el pecho y en el brazo derecho. Braxton murió la tarde del domingo luego de ser trasladado a un hospital cercano. Según un testigo dijo, lo que hizo no es una situación razonable de defensa propia. Usted no va a la iglesia para matar. Él era un hombre joven, tenía una vida por delante. Esta fue su declaración a un canal de televisión WPV y Latina. No obstante, Storms insistió en que usó su arma en defensa propia y se le fijó una fianza de $250,000 en la iglesia. Dos hermanos, ¿sí?, se pelearon por un asiento. Esto es real, esto pasó, esto no es una nota inventada. Yo lo agarré de un periódico serio americano en inglés. Hermano, ¿en qué momento un hermano puede llegar a un enojo tan tremendo? Sí pueden llegar. La gente no se mide, hermano. La gente es tremenda ya cuando se agarra de enemigo a un hermano de la iglesia y de rencor y ya no lo puede ni ver y lo esquiva en el pasillo y lo esquiva en el parqueo y por todos lados le cae mal. Tenga cuidado, usted está engendrando odio y el odio es un sentimiento del diablo. Amargura. Que Dios nos libre de que esto pase un día acá.
Pero yo he oído a gente decir, no, yo he oído a hermanos decir, hace muchos años, unos 8 años cuando la iglesia comenzó, yo me acuerdo que yo estaba muy asustado un viernes, porque una hermana le mandó un texto a otra y le dijo, la voy a ir a golpear a la iglesia. Y la hermana me dijo, pastor, tengo miedo, si voy y me pega, ¿qué voy a hacer? Y se decía hermana la señora, no pastor, yo la voy a golpear, la voy a desgreñar donde yo la agarre. Yo dije, Dios mío, qué escena vamos a armar. Aunque usted no lo crea, hay hermanos así, hermano, dentro de nosotros, súper rencorosos, que, mire, son capaces de llevar su odio a un nivel tan tremendo que se agarren a golpes en pleno santuario. Bueno, estos llegaron hasta los balazos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo es posible que cristianos, que nos decimos cristianos, estemos amargados, resentidos unos contra otros? ¿Eso no es de Dios? Eso no es de Dios. Si usted tiene una situación de esta, si a lo mejor Dios le está hablando a usted, ojalá no haya traído la pistola hoy, perdone, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, ore por esa persona, hable con esa persona, reconcíliese con esa persona. Bueno, los pastores no estamos exentos que nos den nuestros golpes, ¿eh? Yo la mayor parte de pastores que he oído y que conozco me han dicho, sí, ya me descontaron 2, 3 veces. Mientras sea un golpe, un puñetazo y todo, que uno se levanta y todo, pero que hay pastores que los han ido a matar al púlpito. ¿Y quién de ustedes se va a meter aquí como héroe? Y agarrar la bala. Ninguno. Allá van a salir corriendo, hermano. Mucha gente dice, yo amo la obra, y amo al pastor. Le voy a contar una anécdota. Hace como unos 9 años, 8 años, cuando mero la iglesia comenzaba, unos 9 años, estábamos en el culto, hermano, gozándonos y cantando y alabando al Señor, hermano. Yo estaba arriba en el altar. Y entonces, hermano, cuando yo vi entraron 2 policías, dije, ¿y ahora qué pasaría? Y entraron a interrumpirnos, nada de que alabar a Dios, que nos calláramos, que bajáramos el ruido. Y bueno, yo les dije a los muchachos que estaban tocando, espérense, bájenle a ver qué quieren estos señores. Dice los policías, hay un incendio abajo, porque la iglesia estaba en un segundo piso. Estábamos en un segundo piso y el abajo había un incendio en el local de abajo, hasta había humo y todo eso. Dice, tienen que desalojar inmediatamente, dice el policía. Yo dije, no, pues estas almas que aman al Señor. Hermano, me distraje como un minuto, vacía la iglesia, hermano. Yo dije, han de estar orando en el parqueo, ¿sí? Me fui al parqueo, bajé las escaleras, estaba bien oscuro, ya no podía yo ver si había carros o no. Pero cuando bajé al parqueo, ¿sabe qué carro estaba? Solo el mío. No sé si alguien más se quedó, no me acuerdo, creo Pablo, por ahí lejos, me acuerdo de Pablo. Y hasta alguien me dijo, pastor, ¿y las ovejas? Le digo, mire, las ovejas se fueron huyendo, escaparon por su vida, hermano. Qué tremendo. Mire, hermanos, por favor, a estas alturas del partido ya dejen el enojo. Alguien te pide perdón, perdónalo, llora con él. ¿Te hizo algo? Perdónalo. Busca restaurar siempre la relación con las personas. ¿Sabe que yo no me atrevería a predicar en este púlpito si yo tuviera un problema con alguien? No me atrevería. Yo prefiero renunciar al pastorado y no predicar en este púlpito si yo tengo un problema con alguien. Por favor, hay otros que se van al extremo y no tienen que ser agresivos con el hermano, son agresivos con la esposa. Voy a decir algo que no les va a gustar nada, pero escuchen. Escucha, mujer, si tu marido te toca para pegarte, llámale a la policía. Así. Una vez dije esto hace muchos años y me salió un hermano bien legalista, dice, ¿cómo es eso que el pastor dice que le llame a la policía, que mi esposa me llame al policía? Pues claro, pues ¿para qué le pega? No, pero eso no es de Dios, porque usted debería de preocuparse por las almas. ¿Cómo que quiere que me manden a la cárcel? No, es que no confundamos lo espiritual con lo legal, son 2 cosas diferentes. Las autoridades para eso están. Si usted deja que le peguen es porque usted quiere. 3 numeritos son 911 y vámonos. Les dije que no les iba a gustar. ¿En qué nos quedamos? Vamos a ver el último altibajo emocional de Pedro. Esta fue la más fuerte, yo creo. Fue la cosa más difícil en la vida de Pedro, cuando negó a Jesús. Mateo 26:33.
Mateo 26, 33, y luego vamos a leer el verso 70 y el 74. Rapidito, dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 70, 74. 70, 74, ahí en el mismo verso. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no se lo dices, no sé lo que dices, saliendo él a la puerta. Dice, le vio la otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Dice cómo va escalando. Primero mintió, dijo no. Luego juró. Va escalando el pecado siempre va en escala. Y por último, no conozco al hombre, ahí mismo. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Primero mintió, luego juró y luego maldijo. ¿Sí ve cómo va la escalada? Haciéndose peor cada vez, cada situación. Quiero hacer una aclaración aquí donde dice que él maldijo, porque no es que maldijo para blasfemar de Dios, sino que maldijo en el sentido que él comenzó como a renegar de sí mismo, pero de él mismo, no de Dios. ¿Ok? Ahora fíjese bien, una persona que es controlada, hermano, por sus emociones debe de ser, en este caso no piensa lo que dice, porque Jesús le dice, ¿tú vas a estar conmigo siempre, Pedro? Sí, toda la vida. Yo nunca te voy a dejar aunque todos te dejen. Y lamentablemente negó al Señor. Este fue, hermano, la escena más triste en la vida del apóstol Pedro. Esto fue algo que él nunca olvidó, quedó marcado con esto. Fue muy doloroso para él. ¿Usted cree que fue fácil para Pedro, hermanos, negar al Señor? Dice la Biblia que cuando él lo acabó de negar, Jesús lo miró. Esa mirada jamás Pedro la olvidó. Lloró amargamente por haber negado al Señor. Pero el Señor lo restauró. Gloria al Señor. Y para terminar, escuche, ahora le quiero hablar, ya le hablé los errores que Pedro cometió por dejarse dominar por sus emociones. Ahora vamos a ver la transformación. Le quiero hablar de lo que podemos rescatar de esta situación. En primer lugar, número 1, vemos a un Pedro lleno de temor antes de ser procesado por el Señor, pero vemos a un Pedro sin miedo cuando está sirviendo a Dios en el ministerio. Un hombre decidido, un hombre valiente, porque para sacar el pie de la barca tuvo valor. Aunque al final él acabó hundiéndose, pero era un hombre decidido, era un hombre valiente. Un hombre sin letras que se paraba delante de miles y predicaba el evangelio con denuedo, con poder, con autoridad. Miles se convertían. Es otro Pedro. Vemos a un Pedro sin miedo, a un Pedro decidido para servir al Señor. Entonces el primer punto que vemos aquí es que cuando estamos en el Señor, no es lógico que nosotros vivamos dominados por el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Tenemos que vivir confiando en Dios. La siguiente lección que podemos aprender aquí, hermano, es que Jesús, si nosotros nos arrepentimos, nos perdona. Si hubo un apóstol que necesitó corrección, fue Pedro. Pedro fue el apóstol que Jesús más corrigió. Lo corrigió por lo que dijo, lo corrigió por lo que hacía, lo corrigió por las decisiones que tomaba. En todo el Señor lo estuvo corrigiendo y lo estuvo restaurando y lo estuvo perdonando. Aprendemos también que Jesús es un maestro paciente. Él nos enseña con paciencia. Cuando Él tiene un propósito en nuestras vidas, Él ve nuestro corazón que está dispuesto, Él tiene paciencia para irnos enseñando. No es un maestro que nos desecha, sino que nos enseña y nos corrige, pero usted debe dejarse claro. Aprendemos también, hermanos, que Jesús siempre nos va a ver a nosotros desde el punto de vista de lo que Él quiere hacer en nosotros. Sí, conoció a Pedro, Pedro era tosco, era rudo, pero ¿cómo terminó Pedro? Escribiendo parte de la Biblia, predicando el evangelio, ganando a miles de personas, dando testimonio del Señor. Eso fue cuando Jesús vio a Pedro la primera vez que lo vio, y dice que lo miró fijamente, vio a Pedro predicando, vio a Pedro escribiendo parte de la Biblia, sabía que había un proceso por el cual había que pasar. Usted también tiene que pasar por un proceso.
Porque así como usted está, le falta mucho todavía. También aprendemos que Jesús usa a quien Él quiere. Pedro, un pescador de Galilea. Pero Jesús le dijo, ven, yo te haré pescador ¿de qué? De hombres. Yo he conocido a mucha gente, hermano, que después que se convierte al Señor, no lo reconoces. Tú dices, ¿tú eres fulano? Sí, yo soy fulano. No, pero es que no puedo creer el cambio. La autoridad con la que hablas, la sabiduría que tienes. ¿Quién hizo el cambio? Jesús. Jesús hace el cambio en nuestras vidas. Y por último, mire, vamos a ver un poco del testimonio de Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro negó a Jesús? Todos lo sabemos, la Biblia lo dice. Pero pregunta, ¿Pedro vivió toda su vida negando a Jesús? No. En un momento en que sus emociones lo traicionaron, él fue débil y falló. Pero ¿sabe qué? El día que le dijeron, niega a Jesús, el último día de su vida, él dijo, no negaré a mi Señor. Esto no está en la Biblia, pero esto lo cuenta la historia cristiana o lo que es la historia de los padres de la iglesia. Dice que cuando Pedro iba a morir, él estaba en una ciudad y a él le dijeron a Pedro, tienes que huir de esta ciudad porque te están buscando para matarte. Eso no está en la Biblia, está en la tradición. Entonces dice que Pedro preparó su maletita y iba a salir de la ciudad, y justo cuando estaba llegando al límite para abandonar la ciudad, tuvo él una visión. Ok, esto no está en la Biblia, repito, está en la tradición, ¿no? Y él vio a Jesús, y Jesús dice que le dijo a Pedro, habló Pedro con Jesús, y Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo, voy allá a esa ciudad a que me crucifiquen otra vez. Entonces Pedro entendió que Jesús le estaba diciendo que volviera y enfrentara las consecuencias de lo que fuera a pasar en esa ciudad. Él volvió, lo crucificaron y él pidió ser crucificado de cabeza porque él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como fue crucificado el Maestro. Negó a Jesús en un momento de su vida, pero al final dio su vida por su Maestro. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Te quiere llevar de todas estas fallas que tú cometes, de todos estos errores, de todas estas imprudencias que todavía hay en tu vida, de todas estas faltas de sabiduría, que de repente haces comentarios que no estuvieron bien, que de repente le hiciste algo a un hermano que no fue correcto, o dijiste algo de la iglesia que no fue correcto. Y Dios te tiene paciencia, Dios dice, estás en un proceso, te estoy limando, te estoy formando, porque yo veo en ti el potencial en tu vida para mi gloria, para el ministerio, para la obra. Porque dice que para eso están los dones, no del ministerio, para la perfección ¿de qué? De los santos, para la obra de Dios. Mire lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Con esto voy a terminar porque traigo otra parte todavía, pero ya me tomé una hora. Primera de Pedro 5:10. Mire las palabras ahora de un Pedro transformado. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el apóstol Pedro ya terminado, ya producto finalizado. Pero cometió una de errores, hermano, en su ministerio. Mire, hubo un momento en que Pedro negó a Jesús y Pedro dijo, 3 años de mi vida perdidos. ¿Para qué? O sea, la vergüenza era muy grande. Si usted muchas veces le da vergüenza fallarle a una persona, ¿sí o no? ¿No le ha pasado a usted que usted le falla a una persona? La persona tenía confianza en ti, no sé qué, y te contó una intimidad, algo bien delicado, y fuiste imprudente y se lo contaste a alguien y viene a confrontarte y te dice, ¿tú le dijiste? Sí. Y te quieres morir de la vergüenza, ¿no? Porque le fallé. Ahora imagínese eso en la vida de Pedro, que le falló a Dios, a Jesús mismo. Lo negó. Fue muy duro. Pero vemos a un Pedro ya terminado, ya procesado, que está sirviendo al Señor con todo su corazón. Vamos a orar.
El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.